Un saludo tengan todos, hermanos, amigos, todos los presentes aquí en el salón y todos los que nos siguen por el canal de YouTube, por las redes, en los distintos lugares. La verdad es que estamos agradecidos con Dios de que nos permita un domingo más poder estar delante de su presencia para darle gracias, para adorarle, para aprender cada vez más de su palabra. No tenemos palabra cómo expresar todo el amor, toda la paciencia, toda la misericordia de Dios. Es la verdad. Vamos a iniciar el tiempo en oración. Posteriormente pasamos a la alabanza. Y que Dios nos ayude en el día de hoy con el tema, en la alabanza, en todas las cosas. La verdad que necesitamos hoy de su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado para salvar, porque tus misericordias son nuevas cada día, porque grande eres tú, Padre, porque no hay amor como el tuyo. Te pedimos que nos visites hoy y que seas con nosotros, porque ¿quién es suficiente para esta obra, Señor? Sea a ti la gloria por los siglos de los siglos, Jesús. Amén y amén, papá. Damos gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo, sin la cual es imposible que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, podamos entender el Evangelio, podamos entender el corazón de Dios. Hoy más que nunca es una necesidad, ya no es algo que es como un deseo, no, es una necesidad hoy más que nunca. La presencia del Espíritu Santo en la presencia de los cristianos, de los que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios. El tema que vamos a hablar hoy tiene como título una dependencia total en el Espíritu Santo. Dios quiere hacernos entender por qué nosotros tenemos que tener una dependencia total en el Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Ese es el objetivo. Que nosotros podamos entender que sin Él nada podemos hacer. Jesús les dijo a sus discípulos esto: sin mí nada podéis hacer. Sin embargo, nosotros analizamos, y lo vamos a ver aquí en el texto base de este mensaje, que realmente Jesús le dijo esto a sus discípulos, pero Jesús se tenía que ir. ¿Cómo es posible que le diga a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer? Y al final Jesús se tuvo que ir. Bueno, precisamente era necesario que Él se fuese, para que no solamente en los discípulos, sino en todos los que oyesen y creyesen que Jesús es el Señor y que se levantó de los muertos para perdonar nuestros pecados, para darnos vida, nosotros poder tener ese mismo espíritu que tuvo en Pentecostés y que le dio poder a estos discípulos para la obra del Evangelio. Vamos a leer un texto que se encuentra en Juan 16, del 4 al 15. Juan 16, del 4 al 15. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que de alguna manera pueda surtir el efecto por lo cual tú la has enviado, Señor. En cada corazón hazlo propicio a su necesidad, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén y amén. Esta palabra tiene una connotación bien fuerte, hermanos. No es cualquier palabra la que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos. Él primeramente les dice, yo les he dicho estas cosas para cuando ocurran, se acordéis que ya yo se los he dicho. Y ellos se empezaron a poner tristes. ¿Por qué se pusieron tristes, hermano? Porque ya una vez que tenían al Mesías, al Hijo de Dios con ellos, tenían todo. Estando Él con ellos, no necesitaban al Espíritu. Lo tenían todo. Tenía quien les enseñase, tenía quien los cuidase su alma, tenía quien velase por ellos. Pero Cristo le dice algo, es importante, les conviene. No solamente que es importante, les conviene que yo me vaya. No se pongan tristes. En otro pasaje dice, no os dejaré huérfanos. No se pongan tristes. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera no podrá venir el Consolador. Y miren qué palabra le da Dios al Espíritu Santo. ¿Cómo lo caracteriza? Como el Consolador. Y en otro pasaje que vamos a leer más adelante, habla de que enviará a otro Consolador. Cuando dice enviará a otro Consolador es porque ya Cristo los estaba consolando. Era necesario que viniera el Mesías. Primero, para que se cumplieran las Escrituras. Y segundo, porque sin Él no podría venir la salvación del mundo. Nadie podría pagar el precio. La culpa de nuestros pecados cayó sobre Él. Él es el Cordero inmolado. Pero tenía otro objetivo también. Ok, Él pagó por nosotros, pero también el objetivo de ese sacrificio de Cristo era que viniera el Espíritu Santo. Que viniera el Espíritu Santo. Y dice algo importante aquí. Conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su función? Lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje. Pero es importante que nosotros podamos entender que sin el Espíritu Santo, el mundo no se va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El mundo no va a conocer a Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Pero tiene otras funciones, y lo vamos a dejar para el desarrollo del mensaje. ¿Por qué nosotros debemos depender totalmente del Espíritu Santo? Vamos a verlo. Pero también el versículo 13 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Hoy en día necesitamos ser guiados a la verdad. ¿Cuánta confusión hoy hay en muchas congregaciones hoy en día, en muchas religiones, falsas religiones pudiera decir? Han trastornado la verdad, han acomodado las Escrituras a su conveniencia, buscando sus propios provechos. Pero cuando está el Espíritu Santo, si tú has conocido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Esa es una de sus obras, guiarte a toda verdad. ¿Y por qué Él te va a guiar a toda verdad? Porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre, del Hijo. Él va a hablar, Él va a dar a conocer al Hijo. Él va a recordar todas las cosas que nos ha dicho el Hijo, Jesús. Él nos recordará todas las cosas. Y es cuando tú lees un pasaje en la mañana y estás en la noche o en la tarde en una situación, en tu trabajo, en tu casa, y es cuando el Espíritu te hace recordar eso que tú leíste y te dice, no lo hagas,
no abras tu boca. Él es el que te cuida, es el que cuida tu alma, es el que te detiene para que no hagas lo malo. Pero no solamente esto, este mensaje va dirigido tanto a los que no han conocido a Dios como a los que ya tenemos a Dios. Porque si tú no has conocido a Dios e ignoras los tratos del Espíritu, no vas a alcanzar la salvación de tu alma. Porque muchos de nosotros, Dios tuvo que tratar muy fuerte con nosotros. El Espíritu tuvo que interceder muchas veces por nosotros para abrir nuestros ojos. Porque estábamos ciegos, estábamos muertos, estábamos hundidos en el pecado. Sin embargo, el Espíritu, de una manera muy paciente, vino a confrontarnos y a convencernos de nuestro pecado, que es una de su tarea, una de su obra. La primera obra que hace con el ser humano es esa, convencerlo de pecado. El Espíritu no va a venir si tú eres inconverso, si tú no has conocido a Dios. El Espíritu no va a venir para darte un carro, para darte una mansión. El Espíritu no está para eso. El Espíritu, su primera tarea es que tú te arrepientas de tus pecados. Esa es la primera función del Espíritu Santo. Que tú entiendas que eres un miserable y que tienes que arrepentirte de toda tu vida de pecado, ponerte a cuentas con Dios, y después que Dios te perdone, entonces recibirlo, llenarte de Él, para entonces vivir una vida santa y piadosa. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Pero muchos hoy en día están blasfemando contra el Espíritu Santo, mostrando lo que no es el Espíritu Santo. Y es por eso que este mensaje hoy es de vital importancia. Primero, que sepas quién es el Espíritu, cuál es su función y por qué debemos depender totalmente de Él. Es de vital importancia que hoy podamos entender el por qué debemos tener una dependencia total en el Espíritu Santo. Es de vital importancia. Sin su presencia no podemos conocer a Dios, es lo primero. No vamos a conocer a Dios si Él no está. Porque ¿quién es el que nos va a revelar a Dios? ¿Quién es el que te va a mostrar tu pecado? Es el Espíritu. Él es el que te va a convencer. La convicción de pecado no llega más que por el Espíritu Santo, por los tratos del Espíritu. Es cuando tú te sientes un miserable. Vamos a ver ejemplos, lo vamos a dejar para el mensaje. Ni mucho menos vamos a poder hacer su voluntad. No vamos a poder conocer a Dios, ni mucho menos hacer su voluntad. La palabra de Dios nos deja claro cuál es la obra del Espíritu Santo y la necesidad que tiene el ser humano de darle lugar al Espíritu de Dios para que trate con su alma. La palabra nos deja claro cuál es la función del Espíritu Santo. Y darle lugar para que trate con nuestra alma, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que una persona recibe la salvación de su alma, la obra del Espíritu Santo no termina, pues sin Él es imposible agradar a Dios. Es decir, la obra del Espíritu Santo no va a terminar solamente cuando te convence de pecado, de justicia y de juicio, no. Ese es el comienzo. Después que Él hace esto, y que tú recibes la salvación de tu alma, que tú naces de nuevo, Dios ha querido que Él habite en nosotros. El Espíritu Santo no está allá, lejos. El Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidar este templo. El templo no son estas 4 paredes, ya se han mencionado. El templo somos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que hemos nacido de nuevo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero como decía al inicio, decíamos en la alabanza, muchas veces nosotros contristamos al Espíritu con nuestras actitudes. Que esté lejos de nosotros que nosotros contristemos al Espíritu. Que esté lejos de nosotros que el Espíritu se sienta triste con nuestro actuar, con nuestro caminar, con nuestras indiferencias. A veces somos indiferentes con el Espíritu. Primera de Corintios 2, del 11 al 14 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. ¿Y para qué Dios nos concedió? Hemos recibido este espíritu para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios, hermano? La vida eterna. Primeramente, perdón de nuestros pecados. Nadie podía pagar el precio. Después nos regaló la vida eterna. Y después nos entregó su espíritu para que podamos vivir santa y piadosamente. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No con palabras de sabiduría humana. Tú ves muchas personas muy elocuentes que te hablan muy bonito y tienen mucho conocimiento. Pero el único que da vida es el Espíritu. Dice que es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. La palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tú puedes saber muchas letras y esa letra te va a matar. ¿Por qué te va a matar? Porque la ley en sí va a traer la muerte. Va a traer primeramente, va a denunciar el pecado, que es el objetivo, pero sin el espíritu va a haber muerte en ti, porque conociendo la ley ya estás condenado. Pero el Espíritu Santo, si lo recibes, si eres perdonado por Dios y eres lleno del Espíritu Santo, te va a dar vida. Vas a poder vencer esa ley, que era lo que Pablo decía. Él se halló un miserable en Romanos 7. Pero en Romanos 8 vemos a otro Pablo, vemos a un Pablo ya transformado, recibiendo el Espíritu Santo, dando gracias a Dios por el Espíritu Santo que le había sido dado. Doy gracias a mi Señor Jesucristo por su Espíritu, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es algo maravilloso, hermano, la obra del Espíritu Santo. Y vamos a leer, terminar aquí leyendo este texto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es aquella persona que no ha conocido al Espíritu, que no ha conocido a Dios. Para él las cosas de Dios son locura. Para él escuchar un mensaje como esto, te van a decir, tú estás loco. Es lo primero que te van a decir. Se te aflojó un tornillo, te van a decir, bendita locura, hermano. Bendita locura, sus ojos están vendados. Para él son locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender. No puede entender las cosas de Dios porque se han de entender, se han de discernir espiritualmente por medio del Espíritu. Yo he conocido personas que se han leído la Biblia 4 o 5 veces y se la saben de memoria. Sin embargo, después que la leen, no pasa nada en su vida. Sin embargo, he conocido otras que han leído un solo pasaje y ven que el cielo abierto, ven que viene un abismo y se lo está tragando en ese mismo momento porque el Espíritu ha abierto sus ojos y ha podido ver la palabra que hay ahí encerrada. El Espíritu se lo revela a su espíritu, la necesidad que tiene de buscar a Dios, cómo se tiene que poner a cuentas con Dios. Eso lo hace el Espíritu. Es por eso que nosotros tenemos que depender completamente del Espíritu. Es imposible que podamos agradar a Dios si no tenemos el Espíritu. Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la realidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y la manera en la que Dios trata con el alma del ser humano es a través de su Espíritu Santo. Él no quiere que nadie se pierda. Pero él tiene una estrategia, una forma de poder llegar a la persona. Es a través del Espíritu Santo. Muchas personas rechazan los tratos del Espíritu. Y lamentablemente quiero decirle a este tipo de personas que no contenderá para siempre el Espíritu de Dios. No habrá oportunidades para siempre. Si no, miren al pueblo de Israel. 40 años, tremenda paciencia tuvo Dios. Pero no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron entrar? Por su incredulidad. Si tú no le crees a Dios, si tú no confías en su Espíritu Santo, si tú no dejas que Él sea el que obre y quitas ya la dirección, el timón de tu vida, Dios no va a poder hacer nada.
Dios quiere que tú mueras para que Él pueda vivir, para que el Espíritu pueda vivir. La manera en que Dios trata con el alma del ser humano es a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, muchos no dejan que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas. Realmente es muy peligroso rechazar los tratos de Dios, pues la única manera de que una persona pueda alcanzar la salvación de su alma es a través de los tratos del Espíritu. Ya lo veíamos. Es muy peligroso que se rechace los tratos del Espíritu Santo si no has conocido a Dios. Segunda de Pedro 3:9. Veamos la gran misericordia de Dios. Veamos el deseo del corazón de Dios. Veamos cuál es el deseo incluso del Espíritu. Porque el Padre y el Hijo son uno. Son uno. Y es el deseo que ellos tienen. ¿De qué? De que el hombre no se pierda. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si esta palabra a ti no quebranta tu corazón de piedra, amigo, que no has conocido a Dios, si esta palabra a ti no te quebranta tu corazón, no sé qué pueda pasar contigo, la verdad. Si esto no te sensibiliza, ya estás dando lugar a que el Espíritu Santo se vaya de tu vida. Y estamos hablando no de que habita en ti, porque el Espíritu Santo no va a habitar en aquellos corazones que no han nacido de nuevo, pero sí viene a visitarte. De alguna manera Él trata contigo para que tú te salves, para que tú no te pierdas. Y aquí la palabra nos deja claro, el Señor no retarda su promesa. Él va a venir pronto. Y lo vemos así tan lejos. No. Recordamos que para el Señor 1000 años es como un día. Es como un día. Ayer se fue. Hace 2 días se fue Jesús. Hace 2 días se fue Jesús. Para Él. Es increíble cómo las personas rechazan el Espíritu. Él es paciente, pero también no juegues con la paciencia de Dios, porque puede cansarse. Puedes hacer lo mismo que con el pueblo de Israel, 40 años y no pudo entrar. Él no quiere que ninguno se pierda. Cuando conozcamos cuál es la misión del Espíritu Santo aquí en la tierra, vamos a entender lo indispensable que es para nuestras almas tener una dependencia total en el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros entendamos cuál es la misión del Espíritu Santo. Si nosotros conocemos el por qué Dios envió al Espíritu Santo, si nosotros conocemos cuál es su obra aquí en la tierra, nosotros vamos a reconocer que sin Él no podemos hacer nada, que dependemos totalmente de Él. Cuando hablamos de la palabra dependencia, estamos hablando, según el diccionario, dícese del hecho de depender de algo o alguien. Y como sinónimo podemos sacar subordinación, sujeción. Es decir, para nosotros entender que tenemos una dependencia total en Cristo, en el Espíritu Santo, tenemos que sujetarnos a Él, tenemos que subordinarnos a Él. No podemos andar conformes a nuestros caprichos. Y es para todas las esferas de la vida, porque nosotros no necesitamos al Espíritu solamente para lo espiritual, para todo. Necesitamos al Espíritu que nos esté guiando en cada decisión que tomemos en nuestra vida, porque las decisiones que tú tomes a la corta o a la larga van a traer consecuencias. Y si no son guiadas por el Espíritu, va a haber muchos problemas. Va a haber muchos problemas. Cuando analizamos la obra del Espíritu Santo, podemos ver su obra regenerativa para producir el nuevo nacimiento. Cuando analizamos su obra, ¿cómo vamos a ver? Vamos a poder ver cómo Él hace todo para producir ese nuevo nacimiento. Lo vamos a desglosar ahora en el desarrollo del mensaje. Para que ese corazón de piedra
se convierta en un corazón de carne, Dios tiene que hacer una obra sobrenatural a través del Espíritu Santo. Cuando vemos a una persona que era de una manera, tenía un corazón de piedra, era una persona dura, y cuando nos vemos a nosotros mismos, no nos reconocemos ni reconocemos a esta persona. Por eso decimos, ha nacido de nuevo, tiene un corazón de carne. ¿Quién hace esto, hermano? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esto. Es la intención de Dios darnos un corazón de carne. Es la intención de Dios darnos un espíritu nuevo dentro de nosotros. Porque Él sabe que si no lo hace, nosotros no podremos agradarle, no podremos hacer su voluntad. Él sabe que en nuestra carne no mora el bien, como decía Pablo, que aunque en su mente había una ley buena en la que él se deleitaba, en la que él quería hacerlo, él entendía que en sus miembros, en su carne, no moraba el bien. Pero necesitaba, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Necesitamos hoy tú y yo al Espíritu Santo. Aun aunque nos hayamos salvado, si tú no das lugar al Espíritu, si tú no dejas que el Espíritu sea el que te gobierne, la carne va a volver a tomar su lugar. Esto es ya para los que han conocido a Dios. Y para los que no han conocido a Dios, si tú no dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, no va a haber salvación. Todo va a ser cualquier otra cosa menos la salvación. Vas a seguir esclavo. Hemos cantado libre, tú me hiciste libre. Pero ¿cómo nos hizo libre? Bueno, gracias al sacrificio de Cristo, pero primero porque hubo un trato del Espíritu en nosotros. Porque tendríamos que primero entender y convencernos de nuestro pecado. Ezequiel 36, del 26 al 27. ¿Qué dice Ezequiel 36? Del 26 al 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios por esto, hermano. Gloria a Dios por esto. Es increíble. Dios nos conoce, Dios nos hizo. Él sabe cómo podemos servirle a Él. Él sabe que si no nos da un corazón nuevo, si no nos da un corazón de carne, es imposible que nosotros podamos andar en sus estatutos. Es imposible. Aquí es más claro ni el agua. Aquí nos los dice, os daré un corazón nuevo. Pondré, y no dice solamente un corazón nuevo, dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y aún más, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Nos dará un nuevo corazón, pondrá un espíritu nuevo, pero morará el Espíritu Santo dentro de nosotros. Gloria a Dios, hermano. Cuando nosotros hemos experimentado esto, la verdad que no existe otro gozo más grande que este, hermano. Que el Espíritu Santo esté habitando en nosotros. Por eso podemos ver personas que a pesar de que están pasando una situación difícil, situaciones familiares, noticias tristes y diversas cosas de la vida fuertes, los vemos en paz. Sí, pueden llorar, pueden estar tristes, ¿ok? Pero están en paz. Porque esa paz solamente la llena el Espíritu. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es dada por el Espíritu Santo. No por gusto. Jesús le llamó el Consolador. Él es el que viene a consolar nuestras almas. Es la realidad, hermanos. Veamos algunas de las principales obras del Espíritu Santo. De aquí vamos a analizar, de estas obras del Espíritu Santo, vamos a mencionar algunas. Tiene más obras el Espíritu Santo. Sí, tiene más funciones en la vida del ser humano. Pero vamos a ver solamente estas y de aquí vamos a entender el por qué necesitamos una dependencia total en el Espíritu Santo. Primera cosa que hace el Espíritu Santo es trae convicción de pecado. Eso es lo primero que hace.
trae convicción de pecado. Al inicio leíamos en Juan 16:8 que el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que va a convencer al mundo. Usted puede hablarle a su familiar, a su amigo, darle una palabra, vaya, grandísima. Pero si el Espíritu Santo no viene y trata con esa persona, no va a entender nada. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros seres queridos, amigos, le hemos predicado y no entienden? Por eso es que oramos a Dios, Señor, ven y muéstrales a estas personas a través de tu Espíritu Santo la necesidad que tienen. Y es cuando muchas veces decimos, no, le cayó el 20. Después de escuchar varias veces, el mensaje que tú le has dado de parte de Dios, ok, muy maravilloso, pero el único que convence es el Espíritu Santo. Las personas necesitan ser confrontadas por el Espíritu Santo de tal modo que puedan mirar lo miserable que son a causa del pecado y cómo han ofendido a Dios y a su prójimo a causa del pecado. Las personas necesitan entender eso, que son unos miserables que han ofendido mucho a Dios y a su prójimo. Pero ¿cómo lo van a entender, hermano? Si el Espíritu Santo no viene y les muestra su pecado, su maldad, no van a entender nada. Lo triste del caso, como lo decíamos al inicio, hay veces que el Espíritu Santo lo hace, pero las personas lo rechazan. Ese es el peligro. Ojalá que tú no estés en esa condición. Él es paciente. Puede ser que tú le hayas rechazado 1, 2, 3 y puede ser porque 40 años estuvo con el pueblo de Israel. No sabemos el tiempo que puede estar con cada persona. No sabemos, porque grande es su misericordia. Pero no juegues con Dios. No juegues, porque se puede cansar. La verdad es que si no experimentamos esa punzada en nuestro corazón y en nuestra conciencia, entonces nunca hemos conocido lo que realmente es la convicción de pecado. Tienes que sentir esa punzada en tu corazón y en tu conciencia. Entonces, ¿cuál es la convicción real de la que habla la Biblia? La convicción de pecado que habla realmente la Biblia, que por supuesto el Espíritu te va a traer esta convicción. Vamos a entender primero qué es lo que es la palabra convencer. La palabra convencer es la traducción de la palabra griega elencho o elenkon, que significa persuadir a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. Eso es lo que significa más o menos la palabra elencho, que es esto de convencer. Porque la convicción viene de un convencimiento, del verbo convencer. ¿Y qué es lo que es? Persuadir a alguien de la verdad. Persuadir, hacerlo ver, hacerlo entender, acusar, refutar, interrogar. Toda esa es la función de la convicción. ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que te persuade? ¿Quién es el que te interroga incluso? Es el Espíritu Santo. No calles, y es a través de tu conciencia. Usa tu conciencia para acusarte, para refutarte, para hacerte ver lo mal que estás. Cuando tú empiezas a buscar justificaciones, estás apagando la voz del Espíritu. Cuando tú empiezas a buscar excusas, cuando tú dices, ¿por qué? No, esto no está mal, entonces ya estás rechazando al Espíritu y estás cauterizando tu conciencia. Y eso describe la obra del Espíritu Santo para que se pueda lograr la convicción de pecado. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, que reprende a los malvados y que convence a las personas de su maldad y les revela la necesidad de un Salvador. Esa es la labor del Espíritu Santo. Su labor es esa. Actúa como un fiscal, actúa como una persona que viene y te expones, te quedas expuesto ante toda tu maldad. Te persuade de todo lo que tú has hecho. Y es ahí cuando te muestra también que hay salvación, porque no te deja ahí. Posteriormente viene
la otra parte, pero tienes que pasar por la primera. Tiene que haber un convencimiento de pecado en tu corazón para que venga la otra parte, que es el arrepentimiento y después el perdón de los pecados. Pero tienes que partir de ahí. Eso es exactamente lo que sucedió en Hechos después del día de Pentecostés. Para ver un ejemplo de una persona que realmente había tenido una convicción de pecado, habían sido compungidos de corazón. Ahí podemos ver que realmente estas personas pudieron alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque hubo una verdadera convicción de pecado. La convicción de pecado no es un remordimiento por lo que hemos hecho, porque que hice esto y ahora me va a tocar, como me porté mal, robé, hice tal cosa, ahora voy para la cárcel. No es ese miedo al castigo o estoy arrepentido porque voy a ser castigado. No, eso no es convicción de pecado. No. O porque te sientes mal porque te descubrieron, eso no es. Es otra cosa. Vamos a ver lo que sintieron estos hombres en Hechos 2, del 37 al 38. Perdón. Pedro predica después de Pentecostés un discurso grandioso, guiado por el Espíritu Santo. Los que conocen a Pedro sabemos que era el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y después Pedro pudo dar este discurso. Entonces, ¿quién obró? Pedro fue un instrumento, pero el Espíritu Santo fue el que cavó profundo en el corazón. Esa palabra penetró como una espada de doble filo en el corazón de estas personas que habían crucificado al Padre. Eso lo hace también el Espíritu Santo. Pero la realidad es que la práctica del pecado es lo que nos separa de esa llenura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que nos mantiene, es lo que hace que estemos llenos del Espíritu Santo. Esa obediencia es la que hace que nosotros mantengamos esa llenura del Espíritu. Si no somos obedientes no vamos a poder ser llenos del Espíritu, ni mucho menos vamos a poder ser dirigidos por Él. Aunque nuestra meta debe ser lleno del Espíritu Santo, como se ordena en Efesios 5:18, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. No es solamente orar, sino es obedecer. No, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Sí, pero si no obedeces, no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es para todos, tanto para los que no han sido salvos como para los que son salvos. Tú puedes desear algo, pero si no obedeces, no va a llegar la llenura del Espíritu, no vas a entender nada. Y más bien vas a contristar al Espíritu. Estamos terminando. Dice, la Biblia nos enseña que Dios llenaba primero a sus ministros. Vamos a ver estos ejemplos y con esto vamos a terminar. Dice que Dios llenaba a sus ministros antes de que comenzaran su ministerio. Es increíble esto. Lo vemos con el propio Jesús. Como primer ejemplo vemos a Jesús. Fue tentado en el desierto, pero estaba lleno del Espíritu Santo y por eso pudo vencer las tentaciones de Satanás. Así lo dice Lucas 4:1. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso él podía vencer todas esas tentaciones que le puso Satanás. Entonces, si tú no te llenas del Espíritu Santo, no vas a poder vencer las tentaciones. No vas a poder vencer esos dardos del maligno. Es imposible. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo, no solamente para ser usado, sino para poder vencer las tentaciones. Es por eso que dependemos totalmente del Espíritu Santo, hermano. El otro ejemplo lo vemos también cuando Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Espíritu Santo antes de ir a Jerusalén. Lo vemos en Hechos 1, del 4 al 5. Fíjense si era importante esto. Ellos tenían que hacer la obra de Dios, pero dijo, detente, no pueden ir hasta ser llenos del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le está diciendo, esperen un momento,
van a ser bautizados, como dijo Juan, con el fuego del Espíritu Santo. Era necesario para que ellos pudieran enfrentarse a todo lo que vendría. Era imposible que ellos hicieran todo lo que hicieron si no hubiesen tenido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, Dios nos está hablando hoy cara a cara, nos está diciendo la necesidad que tenemos, y hay muchas razones más por las que podemos decir que dependemos totalmente del Espíritu Santo, que debemos tener una dependencia total en Él. Pero hoy vamos a analizar estas nada más. Pero la realidad es, hermano, primero, si tú no dependes de Él, no vas a alcanzar la salvación. Él es el primerito que te va a mostrar tu pecado, tu maldad, te va a convencer primeramente y posteriormente, con la ayuda de Él mismo, vas a arrepentirte y vas a alcanzar el perdón de tus pecados. Pero después de eso, no acaba. Dios hará con cada uno de nosotros. Él quiere usarnos. Él quiere habitar en nosotros. ¿Y por qué? No es por un capricho, es porque simplemente Él sabe que no podemos solo. Es por eso que le necesitamos. Y nos va a interceder por nosotros en todo sentido y nos va a llenar. Esa es la realidad, hermano. Para terminar, voy a leer un pasaje y después vamos a escuchar un cántico para que Dios pueda ministrar a nuestro corazón y poder entender el por qué necesitamos al Espíritu Santo. Juan 14, del 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermano, si quieres puedes cerrar tus ojos y meditar en esto, en este mensaje que Dios nos ha dado hoy. Entender que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda. Él no quiere la muerte del que muere. Jesús le tuvo que decir a sus discípulos: no se pongan tristes. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no podrá venir el Consolador. Y cuando leemos este pasaje, estamos viendo que está diciendo otro Consolador. Jesús sí consoló a sus discípulos, pero este era otro Consolador. Para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede estar Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Por medio de su Espíritu Santo. Esa es la manera que podrá estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dijo: no os dejaré huérfanos. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que de la misma manera que nos has ministrado hoy, Señor, reconozcamos, Señor, que sin ti estamos perdidos. Reconozcamos, Señor, que si rechazamos a tu Espíritu, no podremos nunca hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, por este día, Jesús. Amén y amén, Señor.